Hola amigos, hoy les traigo un ejercicio que tiene que ver con estequiometría. Es propiamente eh, un tema de la asignatura de química inorgánica y tiene que ver con poner a reaccionar amoníaco con CO2 para producir urea. Es un fertilizante, ¿no? Entonces voy a estar de ladito y les voy a estar explicando por qué no puedo escribir en la tablet. Entonces, cuando uno habla propiamente de estequiometría, está hablando como de esas relaciones cuantitativas entre masas, volúmenes o moles entre las moléculas de los reactivos que intervienen en las reacciones químicas, ¿ok? Entonces hoy vamos a tener una reacción química que tiene que ver con se pusieron a reaccionar 2 moles de amonio más CO2 y eso nos va a dar urea y agua. ¿Listo? ¿Qué nos piden? Nos piden calcular descubrir o determinar cuál de los dos es el reactivo límite. 2, determinar cuánto en masa produce de urea. Y 3, cuántos gramos de reactivo en exceso quedan sin reaccionar al final de todo el proceso químico. Recordar, reactivo límite tiene que ver con el reactivo que más rápido se consume dentro de la reacción y es el que menos moles produce. Mientras que el reactivo en exceso, cuando uno hace una reacción, pues echa o este reactivo, como su nombre lo indica, está en exceso porque yo he hecho mayor cantidad para que reaccione todo reactivo límite, porque el reactivo límite en la mayoría de las ocasiones es el reactivo que es más costoso dentro de la reacción y es el que me genera, obvio, unido con el reactivo en exceso, pero es el que me genera el producto deseado. Dentro de una reacción química lo que uno busca es al final encontrar un producto que tenga una utilidad. ¿Listo? Entonces, yo tengo una reacción en donde yo tengo amoníaco más CO2 y eso me produce urea más agua. Y lo que me están pidiendo en esta reacción es determinar cuál es el reactivo límite, cuál es la masa de urea que se produce y cuál es la masa en gramos de reactivo en exceso que queda sin reaccionar al final, como este proceso químico. Este es un ejercicio propiamente de estequiometría. Y entonces acá abajo les coloco dos moléculas de amoníaco más CO2, la misma reacción, produce urea más agua, y nos dijeron que en esa reacción se hicieron reaccionar 637.2 gramos de amoníaco y 1142 gramos de CO2. Es lo que tengo acá escrito. Listo, entonces vamos a empezar. Para hacer el punto A, donde nos piden determinar cuál de los dos reactivos es el reactivo limitante, entonces lo primero que hay que hacer es determinar cuántos moles produce cada reactivo de urea y el que menos moles de urea produzca es ese reactivo límite. Entonces vamos a empezar con este, 637,2 gramos. Lo vamos a pasar a moles de urea. Esto es de NH3. Entonces, ¿qué se hace? Para pasar de gramos a moles, hay que utilizar el peso molecular justo de la molécula de amoníaco. Entonces, un mol de amoníaco, eso lo puede hacer en el video anterior, explicamos cómo sacarlo. A medio 17,03 gramos de esta misma molécula. Ahora, ¿cómo pasar estos gramos de aquí? Arriba y abajo se cancelan. Ahora, ¿cómo pasar de estos moles de amoníaco a moles de urea? Entonces, hay que utilizar la relación estequiométrica. Entonces, 2 moles de la molécula de amoníaco produce 1
de urea. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces 2 moles de NH3 producen 1 mol de urea, que es NH2CO. Cuando realizamos todo este cálculo, entonces esto nos dio 18,71 mol de urea. Perfecto. Ahora vamos a hacer el mismo proceso, pero ahorita con el CO2. Entonces tenemos 1142 gramos de CO2 y lo vamos a pasar a moles de urea también. Lo mismo, 1 mol de CO2, ¿cuánto es? Según su peso molecular me da 44,01 gramos de CO2 y cancelo. La relación estequiométrica, vemos que una molécula de CO2 produce una molécula de urea, entonces vamos a hacer eso. 1 mol de CO2 produce 1 mol de lo que ya dijimos de urea. Y haciendo toda esta operación, a mí me dio 25,95 mol de NH2CO. Ahora, comparamos. Estamos en el punto A. Necesitamos descubrir quién es el reactivo límite. Comparamos estos dos resultados. El que menos moles produzca del producto que necesitamos, ese es el reactivo límite. Por lo tanto, aquí lo tenemos. Este es el reactivo límite. ¿Quién es el reactivo límite en este caso? El amoníaco. NH3. Le decimos el punto A. Ahora, nos piden en el punto B determinar cuál es la masa de urea que se formará. Entonces vamos a partir de estos moles de reactivo límite para encontrar la cantidad de masa. Listo, entonces retomamos. Descubrimos que 18,71 mol de urea fue lo que nos dio el amoníaco. Ahora vamos a pasar eso a gramos. Lo mismo, nos devolvemos. Entonces vamos a hallar usando el peso molecular. 1 mol de urea equivale a 60,06 gramos de esa molécula. Usted lo puede comprobar utilizando el peso molecular y ya lo tenemos en gramos. Entonces todo esto a mí me dio 1124 aproximadamente gramos de urea. Esta es la respuesta del punto B. Y lo que sigue es que me dicen, el punto C es cuántos gramos de reactivo en exceso quedó sin reaccionar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, lo que vamos a hacer es como si fuera el proceso inverso. Nos vamos a devolver desde los moles de urea que encontramos lo vamos a pasar a moles de CO2 porque ya sabemos que si este es el reactivo límite, por obviedad, este es el reactivo en exceso. A moles de CO2. Y de estos moles de CO2 lo vamos a pasar a gramos de CO2, que es lo que nos piden, porque nos los piden en gramos. Entonces vamos a partir de eso. Entonces, lo primero que sabemos es que la masa que reaccionó de CO2
entonces la podemos encontrar de la siguiente manera. Vamos a partir de lo que reaccionó o de los moles que reaccionaron de reactivo límite. Entonces sabemos que de reactivo límite reaccionaron 18,71 mol, que fue lo que se produjo de urea. Y esto lo vamos a pasar a gramos, pero de CO2, ¿cierto? Entonces, un mol de CO2 en la relación, ya sabemos que un mol de CO2 produce un mol de urea. Y estos moles de aquí se van y sigue. Entonces aquí voy a continuar haciéndolo. Ahora, esos moles de CO2 lo vamos a pasar. Entonces un mol de CO2 vamos allá a partir del peso molecular equivale a 44,01 gramos de CO2. Entonces este y este se eliminan. Al final, todo esto nos dio que lo que realmente de reactivo en exceso reaccionó en el proceso químico fueron 823,4 gramos de CO2. Esto fue lo que reaccionó. Pero aquí no nos están preguntando cuánto reaccionó, sino cuánto no reaccionó. Entonces, ¿cómo hallamos lo que realmente no reaccionó? Pues con una diferencia. Entonces, lo que masa que no reaccionó va a ser simplemente la diferencia entre lo que usted tenía inicialmente con lo que se reaccionó, y ese sería el resultado final. ¿Qué nos dieron inicialmente de reactivo en exceso? 1142 gramos. ¿Y cuánto de eso reaccionó? 823,4 gramos. Entonces, lo que esta diferencia es lo que quedó sin reaccionar, o sea, aproximadamente 319 gramos. Esta es la respuesta del punto C. Y hasta aquí llega el ejercicio de estequiometría.